a poner acá grabar, porque la idea después es subirlo a las redes y etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿de qué nos propusimos hoy esclarecer algunos puntos de un tema muy interesante? Por lo menos para mí es muy interesante, tiene muchas aristas, que es el acoso laboral, moving, o violencia psicológica en la empresa, o acoso moral, que en realidad son todos sinónimos, ¿eh? Son todos sinónimos de el mismo fenómeno, pero bueno, no todos los autores utilizan los mismos términos, pero para que ustedes sepan, todos los autores que hablen de alguna de estos términos que yo acabo de decir, estamos hablando de lo mismo, y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. O sea, la reunión es corta porque dura 40 minutos. Si nos da tiempo, a mí lo que me interesaría más que nada de todo esto es interactuar con ustedes, no solamente hablar y exponer. O sea, no quisiera que fuera solamente una exposición. Me interesa que a medida que voy, dando algunos conceptos, si ustedes tienen dudas, quieren ahondar en algo, me pregunten, porque es bien interesante algunos puntos de todo esto, que es cómo hacemos, por lo menos lo que me interesa a mí, y veo que a la gente también, cómo prevenirlo, cómo identificarlo, qué hacer, más allá de la cuestión muy teórica, que también lo vamos a ver, ¿no? De las consecuencias, y etcétera, pero bueno, la cuestión práctica. Los que estamos en empresa, bueno, pero ¿cómo hacemos para identificarlo? Y una vez que lo identificamos, ¿qué hacemos con esa identificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos tenemos que mover en estos temas? Bueno, y también un poquito del marco legal, que es el marco legal en la República Argentina. Así que bueno, dicho todo esto, les agradezco que estén acá y bueno, vamos a empezar, ¿les parece bien? ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, hablamos de violencia laboral, acoso moral, violencia laboral. Hoy por hoy, es uno de los obstáculos más grandes o más importantes para garantizar el pleno desarrollo de los trabajadores en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es una de las formas más graves de violencia, porque es una violencia solapada. En realidad, no es una violencia de pegarse, o sea, que no es una violencia física, es una violencia psicológica. Entonces, por eso es bastante difícil de detectar si no se cuentan con los elementos de diagnóstico. Cuestión que el que cuenta con los elementos de diagnóstico no es nada difícil, pero el tema es tenerlos, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el moving, como se lo conoce normalmente en la empresa acoso laboral, moving, no es un fenómeno de estos días, existió siempre. Desde que hubo empresa, hubo moving. No es un fenómeno reciente. Lo que sí es reciente es que contamos con los elementos conceptuales, ¿no? Como para tener claros los elementos, los conceptos, las tipologías, y poder a partir de ahí identificarlo, y lo que es más reciente todavía, elaborar planes para prevenirlo, y todavía más reciente poder hacer algo, o sea, poder actuar con éxito. Entonces eso sí es reciente, pero que muy bien existió desde que el mundo es mundo, de que el mundo es mundo no, porque esto ocurre desde que la etapa industrial, o sea, desde que trabajamos en empresas o en organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, por eso es tan importante que las personas que trabajan en las empresas en el área de recursos humanos cuenten con estos elementos, cuenten con estos conocimientos, porque solamente se nos hace visible lo que nosotros conocemos, lo que podemos poner en palabras, lo que identificamos. Quizás hay cuestiones que no las conocemos, las naturalizamos, voy a dar acceso a otra persona más, por cualquier motivo que sea, y entonces sin querer lo invisibilizamos, ¿entienden? O sea, sin querer pasa desapercibido, no porque tengamos intención de ser cómplices, digamos, de alguna manera de estas situaciones, pero bueno, lo somos. ¿Por qué? Por omisión, ¿no es cierto? Por no tener conocimiento.
Y además, por otra situación importante, que esto está muy, muy relacionado con las acciones efectivas que podemos tomar para desarticular el moving, que es derivar a un tercero neutral a través de la mediación empresarial, porque esto está totalmente relacionado con mediar estas situaciones, que ahora vamos a ver las particularidades que tienen, pero en realidad dentro de esos planes de acción efectiva está el derivarlo cuando la persona encargada de haber hecho todo el diagnóstico, bueno, dice, ok, aquí hay una situación de moving, pero no me considero la persona indicada para poder intervenir, por muchas razones, porque además las personas de recursos humanos, o sea, puede haber gerentes neutrales y responsables neutrales también, pero en vistas de la organización siempre es mejor buscar a alguien que no sea de la organización para que no haya ningún tipo de contaminación. O por lo menos, a ver, ya sabemos que la neutralidad es una competencia emocional que se sostiene a conciencia. Eso quiere decir que cualquier persona, por más que forme parte de la organización, puede mantener la neutralidad. Puede mantener la neutralidad, debería, si tiene las competencias emocionales para hacerlo, pero el entorno, para explicar al entorno que se es neutral, es todo un tema, ¿no es cierto? Entonces es mejor muchas veces no dar tantas explicaciones y realmente que sea una persona ajena a la organización. Pero bueno, vamos a los conceptos, vamos a la definición de qué es moving. Entonces, el término moving viene del inglés to move, que significa maltratar, o sea, maltratar, molestar. Puede también implicar a varios que persiguen a uno, ¿no es cierto? Porque en realidad to move quiere decir multitud, jauría. Entonces ya ahí se va dando la idea de lo que significa esto, ¿no? Puede ser un fenómeno individual de alguien que persigue a otro, puede ser un fenómeno de jauría, justamente porque el maltratador, ya vamos a ver en un ratito, se encarga de armar o tener un equipo de cómplices, podríamos decir, que ya sea por miedo o porque coinciden, porque perfectamente pueden tener la misma mirada sobre la víctima, actúan en conjunto. Perdón. Ah, hola, hola, hola. Dice que... Gabriela se corta. Y bueno. Esto es los pros y los contras de la tecnología. De la Zoom, de la tecnología. No puedo hacer nada. Mira, estoy al lado del módem. Me vine, yo ahora estoy en mi casa, ¿no? Pero esta es, digamos, mi oficinita en mi casa y estoy al lado del módem, ¿no? Así que más que eso no puedo hacer. No, es que veníamos re bien, veníamos bárbaro. Bueno. No importa, te seguimos. Retomamos. Retomemos. El primero, vamos a hacer un poquito de historia. Para entender de dónde arranca, o sea, cuándo se hace visible el fenómeno de moving, porque yo les dije hace un rato que existió siempre desde la era industrial, pero ¿cuándo se empieza a hablar de moving? ¿Quién es el primero que dice moving? O sea, esto es acoso, esto es maltrato, esto es violencia. Bueno, el primero fue en realidad un zoólogo. Fíjense, en realidad estaba analizando a los animales. Un zoólogo que se llama Conrad Lorenz, en los años 60, hace una investigación sobre cómo actúan animales pequeños para cuando ven a otro grande como una amenaza. Síganme, porque esa es la idea del origen de todo esto. Ve a otro, pero principalmente se focalizó en los pájaros. O sea, cómo actúan los pájaros en bandada. ¿Alguna vez les pasó que están colgando la ropa y vienen los pájaros? ¿Nunca te pasó? Sí, un montón. Y vienen, bueno, justamente. Entonces, ¿cómo actúan pájaros chiquititos, pero en montón, vienen a atacar a uno que ve como más grande, no como peligroso, por algún motivo? ¿No? Ya vamos a ver por qué esto después extrapolado a las relaciones laborales, como qué es lo que pasa a esas personas que ven que son chiquitas, pero que ven a otro como peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que le ven de peligroso? Bueno, pero esto
digamos que surge ahí, de la zoología. Este zoólogo fue el primero que utilizó el término moving, pero después, una década después, en los años 70, Peter Heyman, que fue un médico sueco, retoma este concepto, retoma el mismo término, pero lo lleva al ámbito escolar. Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica el término que utilizamos para esto mismo, pero en el ámbito escolar es bullying, es lo mismo, pero bullying, pero es lo mismo, pero digamos que van surgiendo, además piensen que esto también tiene una arista, que es que forma parte de una ciencia muy nueva que es la victimología. Entonces, los términos van cambiando porque se va investigando y bueno, y no es lo mismo los que investigan no sé, en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, cada uno va diriendo. Pero bueno, hay un consenso general, por lo menos en Latinoamérica, que bullying es para la escuela y moving es para la empresa. Pero en el fondo es la misma situación. Entonces, como dije, Heyman entonces lo llevó al ámbito escolar. Después tenemos, recién en 1984, Lehmann, que esto se lo tienen que acordar porque es un referente muy importante, es un psicólogo alemán, Heinz Lehmann, que realizó, ya realizó diferentes estudios sobre la violencia psicológica en el trabajo. O sea, él ya sí se enfocó de lleno y acá sí utilizó el término moving, también lo rescató, pero para las formas de acoso laboral, ¿no es cierto? Y más cercano aún, o sea, en el 2001, por ahí, una psiquiatra y psicóloga francesa que se las recomiendo porque es excelente para entender y por lo menos es en lo que, digamos, en lo que yo preparo y estudio, qué sé yo, es los libros a los cuales más recurro porque además de que es excelente a nivel académico, es muy accesible, o sea que cualquiera lo puede entender, que es Mary Frances Irigoyen. Y Mary Frances Irigoyen es la impulsora de la ley contra el acoso laboral en Francia. De hecho, ella es pionera y es una de las que impulsaron, porque el tema fue así, ella empezó a hablar de estos temas en los medios y nunca pensaron que iba a tener tanta repercusión, pero parecía que todo el mundo había sufrido de alguna manera u otra violencia psicológica en el trabajo. Bueno, y a partir de ahí empiezan a salir a la luz cantidad de cosas y ella, bueno, colabora con los proyectos de ley que al final se terminan de plasmar en la ley contra el moving en Francia, en el 2001, y a su vez esta investigadora, bueno, como les digo, tiene muchísimos libros escritos sobre este tema, así que se los recomiendo como bibliografía adicional a esto si les interesa, ¿no? Bueno, pero ella es la que acuñó el término acoso moral, porque ella no lo llama moving, lo llama acoso moral. ¿Y qué les parece? ¿Por qué acoso moral? ¿A qué les hace referencia el acoso moral? ¿Por qué acoso moral y no violencia psicológica, siendo ella psicóloga y psiquiatra también, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que es como que ataca la dignidad y la moral de la persona. Es eso lo que ataca, ¿no? La confianza que tiene la persona en sí, con su autoestima, con toda su valía. Entonces, lo que ataca en sí es a eso. Exacto, es por eso. Porque ataca justamente, lo que busca es humillar, o sea, busca humillar al otro, degradar al otro, de tal manera que la consecuencia sea sentirse una nada, o sea, perder totalmente su autoestima, destruirlo de alguna forma, porque es una destrucción psicológica, insidiosa, es perversa, ya vamos a ver, es perversa, no es nada directo, es todo indirecto, es por goteo, es degradante, pero es una humillación diaria sostenida, pero no es nada
grave, digamos, no es nada grave en el sentido, obviamente es gravísimo, fue una ironía, no es nada grave, quiero decir que no es algo que se vea, no es algo que se vea, me pidió una piña, no, es así, en el tiempo, sostenido, 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 sostenido. Bueno, entonces esto le lleva a Mary Frances Irigoyen a decir, no, esto es un ataque a la moral del otro, es decir, a no discernir, porque la víctima cae en un estado de confusión de lo que está bien y lo que está mal, o sea, ya no sabe ni lo que está bien ni lo que está mal, entonces hay una confusión moral, hay un ataque moral, un ataque a la dignidad, un ataque a la dignidad del otro. Por eso se conoce como acoso moral. De todas maneras, ella lleva, particularmente ella, el término acoso moral lo lleva a todo lo que es violencia psicológica, lo llama acoso moral, porque lo identifica como un acoso moral, ¿no? Pero bueno, después más allá de esto, tenemos los términos de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo hace una distinción interesante que es acerca de lo que se considera trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? El trabajo decente es el que le permite digamos, vamos a poner al revés, el indecente, el que se realiza sin respetar los principios, los derechos fundamentales, o sea, el que también por ahí no respeta un ingreso justo, el que atenta contra, contra género, o sea, discrimina, o de cualquier discriminación, de cualquier tipo. Eso sería un trabajo indecente, ¿no? O sea, todo lo contrario, trabajo decente. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque a partir del trabajo decente sería el trabajo que corresponde hacer de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Pero, de acuerdo con la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la República Argentina, que tiene una sigla que si la quieren anotar es OAB-L, ahí tenemos otra definición. Y esta definición dice que es toda acción, omisión, comportamiento destinado a provocar, ya sea directa o indirectamente, cualquier daño, porque acá incluye el físico y el psicológico. Pero hace una distinción porque dice físico, psicológico o moral. O sea, ya no hay una identificación, ¿no? Esa es la ley argentina, hace una distinción. Físico, psicológico o moral hacia un trabajador o una trabajadora, ya sea como amenaza o como una acción concreta. Bueno, esa es la definición de nuestra legislación. Pero volviendo a Irigoyen, la definición que ella da es acoso moral o acoso laboral sería toda conducta abusiva que pueden ser gestos, palabras, comportamientos, actitudes, cosas, o sea, todo eso que atenta por su repetición, por su constancia, digamos, por su sistematización contra lo que decía Teresa, que es la dignidad o la integridad psíquica de una persona, y entonces pone en peligro su empleo o degrada totalmente el ambiente de trabajo. O sea que esa sería la definición que nosotros vamos a tomar para seguir adelante con este webinar, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, entonces vamos a identificar de esta definición de Irigoyen cuáles son las características. Y es importante que arranquemos por identificar las características, porque yo le dije que uno de los puntos importantes para accionar con efectividad, pero también para prevenir, es poder identificar claramente. Entonces, a partir de la definición, ustedes ya pueden identificar claramente. Entonces, vamos a ver cuáles son las características. Tiene que ser sistematizado. Sistematizado quiere decir que hay un sistema de reiteración. Otra de las características es que esa reiteración, digamos, se da en pequeñas dosis, es por goteo, pequeñas dosis. Nunca son grandes cosas, son pequeñas cosas reiteradas, sostenidas en el tiempo. Con respecto a la existencia de la intencionalidad,
hay un debate. Para Irigoyen tiene que haber intencionalidad. Para nuestra ley, si bien vamos a ver que no hay legislación específica, por eso nos ponen un tema a la gente de recursos humanos porque va a tener que hacer otras cosas, no ir por la vía legal, sino por la vía legítima, ya vamos a hablar de eso. Porque no hay manera, hoy por hoy, no hay manera de demostrarlo, porque ahora vamos a ver las características de estas acciones, es decir, me mira mal. Decís al juez, me mira mal, y eso que me mira mal no es nada. Pero bueno, hay que tener una empatía para entender ese me mira mal, no me habla, no me dice lo que tengo que hacer, no me da trabajo, o sea, no me da instrucciones claras, no tengo la computadora, cada vez que voy a trabajar no tengo mis elementos de trabajo. Bueno, en fin, ahora vamos a ver el repertorio, ¿no? Pero siempre en pequeñas dosis por goteo. La existencia de intencionalidad o no es un tema, ¿por qué? Porque está enlazado con las características del acosador. Fíjense. Una parte de la biblioteca considera que el moving se da por no haber intervenido a tiempo en un conflicto. O sea, el conflicto escaló, podemos decir, se desmadró. Y entonces se convirtió en moving. Pero hay otra parte de la biblioteca que es más psicológica, de psicología conductual, o sea, no tanto el psicoanálisis, porque el psicoanálisis todo esto mucho no sería el abordaje que habría que darle para todas estas cuestiones, pero sí la literatura de psicología apunta a las características psicopáticas del acosador. O sea, son dos abordajes distintos. En realidad hay un poco de todo, ¿no? Porque aquí no es que es una cosa o es la otra. Pero hay algunos, o sea, originariamente Lehmann pone el foco en el conflicto. Por eso está tan relacionado con la resolución de conflictos, porque si visto de esa manera, si es un conflicto que se desmadró, que no se abordó a tiempo, qué sé yo, que la gente tuvo mala comunicación y vamos a ver ahora las etapas de ese conflicto, bueno, perfectamente se puede resolver en una mediación extrajudicial empresarial. El tema es que si es un psicópata, no estaría bueno llevarlo a una mediación, ¿viste? Porque el psicópata en una mediación no va a andar. De todas maneras, como la parte buena de eso es que como la mediación es voluntaria y la gente se expone porque va a una mediación, conoce las reglas del juego o se les explican las reglas del juego y se decide o no a participar, generalmente el que tiene actitudes o un sesgo psicopático, vamos a ponerlo así, hoy se llaman a estas personas para no... para englobar a todos esos trastornos y no ponerse a dar diagnósticos sin uno ser psicólogo, se llaman personas tóxicas, ¿no? Las personas tóxicas. Bueno, entonces esas personas tóxicas no van a ir a una mediación. Directamente, como es voluntaria, no van a ir. ¿Por qué? Porque no quieren verse expuestos, no van a revisar nada de su modelo mental, no tienen tampoco la capacidad mental como para poder revisarlo, y está buenísimo que no vayan, porque si van son grandes mentirosos y entonces sería como peor. Pero bueno, ya vamos a retomar el tema ese. Entonces, esto de la intencionalidad o no intencionalidad, porque si es una cuestión de un conflicto, a veces uno se mete en un conflicto porque el otro no le viene bien, porque no se comunica bien, por lo que fuera, piripipipipi, pero no es un psicópata, o sea, es una persona que no resolvió bien un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tuve la intención, ¿me comprendés? Por ahí, viste que la gente cuando está en manada es como más, no sé, siguen al líder y se hacen más los cancheros y no sé, eso le cambia el comportamiento al grupo, ¿no es cierto? Pero, Cuando están solas, sí, pero cuando están solas no. y cuando están solos, no. Y cuando están solos, no. Bueno, pero en ese caso, no, quizás no hay una intención, ¿me entendés? Hay un mal manejo de muchas cosas, de los conflictos, de la comunicación, del trabajo en equipo, de la mar en coche, de muchas cosas, pero no hay una intención de destruir. Entonces, bueno, eso se puede ver de esa manera. Ahora, que si vos tenés a un
psicópata adaptado o narcisista, sí hay intención de destruir. ¿Entienden? O sea, tenemos las dos versiones, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con las características. Aquí lo que caracteriza a los ataques es que son personales. Ataque a la persona, ¿sí? Ataque a la persona, a sus características, a su manera de hacer el trabajo, a lo que sea, pero son ataques personales. Y el otro tema es la invisibilidad, porque perfectamente puede ser que alrededor la gente no se dé cuenta, no se den cuenta, pero no porque son malas personas. Que si uno le va y le cuenta, che, pero este me mira mal, fíjate que no me saluda, ¿te parece? Ay, no serán ideas tuyas que, ¿entendés? O sea, hay como un velo, ¿no? Que deja todo en un terreno dudoso, una cosa así como dudosa. Pero lo cierto es que la historia, esta tiene que darse por lo menos para que estemos hablando de moving, acoso laboral, un periodo de 6 meses, o sea, mínimo de 6 meses de conductas, de conductas que ahora vamos a ver algunas, reiteradas y con estas características que acabamos de decir, mínimo la frecuencia una vez por semana en el transcurso de 6 meses. Eso sería el indicador, porque eso es una buena pregunta para los de recursos humanos, ¿desde cuándo te vienen pasando estas cosas? No, bueno, ayer, y vos lo ves al día siguiente abrazados y dándose besos por ahí, y dices, bueno, entonces ya lo habrán solucionado, porque esto es reiterado y va increciendo, o sea, la persona se siente cada vez peor, no hay posibilidad de que vayan abrazados por la vida, ¿me entienden? Bueno, entonces, ¿quiénes son las partes? Me parece que, bueno, en un ratito esto se va a cortar y como siento que recién estamos empezando, no sé cómo van ahí, pero si me Sí. permiten le damos otra tanda más y si no, como ustedes Sí, quieran. sí. Bueno, Sí, no, Sí. seguimos. Por mí seguimos. bueno, Sí, igual sí. como es voluntario, como las mediaciones, el que quiere irse se Sí, va. se puede ir. Bueno, vamos a ver cuáles son las partes en este circuito de acoso. Bueno, básicamente estamos viendo que hay dos partes, ¿no? O sea, el acosador y el acosado, el maltratador y el maltratado, o el violento psicológico y la víctima, que son términos iguales, o sea, están hablando de lo mismo. Hay otras partes también del conflicto, que son el coro, digamos, los cómplices, pero ya llegamos ahí. Pero básicamente tenemos dos protagonistas. Entonces, dos sujetos principales. El acosador, que es el sujeto activo, es el que realiza las acciones, el que lleva adelante los ataques, y el sujeto pasivo, que es el que los sufre, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, que les nombré también, Iñaki Piñuel habla de los cómplices. Él ya habla de que también están los acólitos del maltratador, que se ocupó de reclutar de alguna manera, ya sea porque es líder, ya sea porque es un compañero, porque ya vamos a ver que no es que solamente el acoso es vertical, vamos a ver que hay diferentes tipos de acoso, pero bueno, la cuestión es que entonces puede haber aliados. Estos aliados que pueden ser pares, compañeros de trabajo o subordinados, pero bueno, la cuestión es que esas personas, ya sea porque están de acuerdo o por miedo, se callan. Y a veces, y a veces, y a veces, para ganarse de alguna manera el aprecio de este acosador, partícipes también, porque también accionan, no todos se quedan callados. En el más, digamos, más leve de los casos, se quedan callados y laissez-faire, o sea, dejan hacer. Pero en otros casos también participan y accionan, dependerá del tipo de cómplices. Bueno, entonces, con respecto al acosado, ¿quiénes tienen mayor riesgo de ser acosados? Bueno, acá también la literatura no es uniforme, pero en líneas generales podemos decir que
cualquier persona, no es que tiene que tener una característica X, pero cualquier persona que el acosador identifique como peligrosa para sus intereses puede ser potencialmente acosada. O sea, no es que tiene una característica X, porque algunos hablan, no, porque es brillante, porque tiene un talento, porque tiene carisma, porque en realidad puede ser eso y puede ser otras cosas, no sé, pero la cuestión es que el acosador lo ve como un peligro para él, que atenta contra él, porque él, frente a esa persona, aún teniendo diferencia de rango o posición, se ve disminuido. Y puede ser perfectamente que le dé celos, envidia o ganas de sacarlo, ¿no? de que renuncie. Bueno, entonces, volviendo a Lehmann y la tipología. Bueno, ¿cómo puede ser entonces los tipos, los diferentes tipos de acoso? Tenemos acoso vertical y acoso horizontal. El acoso vertical hay dos variantes, el descendente y el ascendente. En el vertical descendente, el empleado inferior es acosado, digamos, por otro superior. Es un superior que acosa a un inferior, ¿se entiende, no? Bueno, no necesitamos un ejemplo, o sea, un líder que acosa a un inferior. Ahora fíjense, en el ascendente es al revés. El empleado que acosa a un superior. Parece medio imposible esto. Sin embargo, pensemos, ¿qué situaciones se pueden dar donde pongamos un grupo de empleados, le hacen la vida negra al líder, al supervisor, al gerente? ¿Puede ser posible eso? Sí, es posible, es posible. Susana está ahí, ¿no? Susana, hola Susana. Bien, ¿cómo? No te escucho yo, está sin coso. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, puede ser que, por ejemplo, en las fusiones, adquisiciones, supónganse, no sé, un líder de menor edad que el equipo de trabajo. Entonces, estos que son de mayor edad lo acosan al más joven, solamente porque es más joven, porque a veces es por eso, no es por ninguna cosa que, nada extraordinario, digamos, simple cuestión de edad. Bueno, ese sería entonces un vertical ascendente. Y el acoso horizontal, ¿no? Es cuando un compañero con otro compañero, o sea, o compañeros con otro compañero, o sea, tienen el mismo rango. Bien, entonces esos serían los tipos, los diferentes tipos de la tipología de acoso. Pero ¿qué es lo que lleva, o sea, por qué se acosa? ¿Cuáles son las causas del acoso? Bueno, vamos a ver, tenemos aquí también, ahora lo vamos a desgranar un poco más, pero a grandes rasgos, las causas del acoso, así, si ustedes dicen, bueno, me llevo de este seminario algo así, hay dos grandes causas de acoso. Una, la personalidad del acosador, que ya dijimos, psicopática, narcisista, etc. No necesariamente, no es el psicópata de la serie esta serpiente, veneno, no, ese no es el asesino serial. Es el psicópata adaptado, digamos, el psicópata, o sea, rasgo de psicopatía, de narcisismo exacerbado. Bueno, esa es una parte. Y la otra es las organizaciones. O sea, hay organizaciones, Iñaki Piñuel diría organizaciones psicopáticas. Por ejemplo, para los que estudiaron coaching, ¿cómo se llama? Freddy Kaufman, que habla de las organizaciones no psicopáticas, sino, bueno, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno, en fin, la organización lo permite, la organización está enferma, digamos, ¿sí? O sea, la empresa y su cultura, ¿sí? Entonces, estas dos, pero para mí la mejor es las dos, porque en realidad es esto y son las dos causas que están relacionadas. Pero bueno, vamos a ver los tres enfoques.
vamos a ver los tres enfoques. Entonces, uno en función de la personalidad del victimario y algunos otros hablan también de la personalidad de la víctima, cosa que yo no coincido para nada, pero bueno, porque ya les digo, no estoy de acuerdo, víctima puede ser cualquiera, pero hay algunos autores que hablan de algunos rasgos de la personalidad de la víctima. Yo creo sí en los rasgos de la personalidad del victimario, o sea, del acosador. Bueno, la segunda de las causas puede ser las relaciones interpersonales que, bueno, sabemos que en una empresa, en una organización, las relaciones interpersonales son muy complejas, ¿no es cierto? Porque hay exigencias, hay mucha competitividad, esto lleva a discrepancias, a diferencias de opiniones, a roces, y bueno, de ahí se puede derivar perfectamente en una situación de acoso, que sería la visión que yo les dije hace un momento de verlo como un conflicto, ¿eh? O sea, perfectamente se deriva de ahí. Y la tercera causa sería las condiciones sociolaborales, es decir, las características que tiene la empresa que permite ese tipo de comportamientos. ¿Me comprenden? Entonces, estos son tres enfoques, pero dentro de este último enfoque, o sea, dentro del enfoque de las características de la empresa que permite estos comportamientos, hay cuatro elementos. Y esos cuatro elementos son cómo se organiza el trabajo. Por ejemplo, está demostrado a partir de, sobre todo las estadísticas que hacen los norteamericanos, y también hay mucha estadística de esto en Europa, que es mucho más frecuente el moving, el acoso laboral, en organizaciones grandes y muy burocráticas. Así que eso ya es un indicador, cómo se organiza el trabajo. Otro elemento es la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque en general decimos que la cultura corporativa tiene efectos positivos, pero si hay una cultura muy marcadamente autoritaria, bueno, evidentemente esa cultura puede llevar directo al moving, ¿no es cierto? Otro de los elementos de estos cuatro es el estilo de liderazgo. O sea, dentro de una organización no todos lideran de la misma manera, pero bueno, el estilo de liderazgo, hay una relación muy directa entre el estilo de liderazgo y el moving, porque si tenemos un líder autoritario donde no tiene conocimiento o no le interesa resolver los conflictos de manera win-win, donde quiere que se haga lo que dice él, como lo dice él, y su palabra es santa. Y bueno, sí, evidentemente el estilo de liderazgo y la falta de conocimiento o de adherencia a medios de resolución gananciosa de conflictos perfectamente puede llevar al moving. Y por último, el entorno socioeconómico. ¿Por qué? ¿Por qué el entorno socioeconómico? En esto, no sé, yo dije al inicio que moving hubo siempre, ¿no? O sea, acoso laboral hubo siempre, pero algunos dicen que en este momento hay más producto de la inestabilidad laboral, producto del miedo a perder el trabajo, producto del entorno muy competitivo, producto de los cambios, ¿no es cierto? Ahora estamos, bueno, trabajando a distancia, trabajando con la tecnología, bueno, en fin, todos estos cambios hacen que el trabajo moderno ya no sea como antes, que una persona por ahí entraba en un trabajo, estaba 30 años trabajando en la empresa y se jubilaba ahí, y ahora no es así, y bueno, y todo eso, pues esa inestabilidad sumada a todos los cambios, que bueno, no tengo que decirle a ustedes los cambios que estamos todos surfeando la ola. De hecho, acá es que estamos haciendo algo que nos propone también trabajar con recursos tecnológicos. Bueno, y todo eso entonces también puede favorecer justamente la aparición de conductas abusivas o conductas de maltrato psicológico, acoso laboral. Muy bien. Ahora, vamos a ver, esto es importante para los que están en recursos humanos, las conductas específicas para las conductas hostiles.
Mary Frances Irigoyen las agrupa en 4 categorías. 4 categorías de conductas hostiles. Y esto sirve para hacer buenos diagnósticos, porque no todo es moving. O sea, una persona puede estar estresada porque tiene mucha carga laboral y no eso no es moving. Eso es que está con el cerebro quemado porque tiene muchas obligaciones, pero no sufrió acoso. Uy, tosí, pero estamos a la distancia, así que no les va a pasar nada, no teman. Bueno, vamos a ver entonces. 4 categorías dijimos, ¿no? 4 categorías de conductas hostiles. La primera es atentar contra las condiciones de trabajo. Estas generalmente son las primeras acciones hostiles del maltratador hacia la víctima, generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es crear la idea de que es un incompetente, que no sirve, que hace las cosas mal. Entonces, son las primeras que aparecen. No sirve, hace las cosas mal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se le va a quitar autonomía, se le va a restar autonomía. Estoy diciendo, no quiero decir que todas, o sea, indicadores estoy dando, ¿no? No se le transmite información clara de cómo se hacen las cosas, o se le da información falsa, o no se le da información, y arreglate como puedas, o se le da información confusa, o sea, no necesariamente falsa, sino confusa, y entonces no sabe a qué atenerse, ¿no es cierto? También puede ser que se le den tareas superiores a las competencias que tenga esa persona, qué sé yo, haceme un informe de tal cosa y no sabe, y nunca nadie le explicó cómo se hace el informe de tal cosa. Y también puede ser que se le niegue el acceso a los instrumentos de trabajo, no sé, tiene que tener una videoconferencia y no tiene ni computadora, ni celular, ni nada, ni acceso a internet. ¿Y cómo la hago? Y no sé, arreglate, es tu problema. ¿Mm? Bien, eso entonces ya son indicadores de conductas de acoso laboral. El segundo grupo de acciones hostiles es el aislamiento. El aislamiento o rechazo a la comunicación. Entonces, ¿por qué el aislamiento? Porque lo que se busca, bueno, eso es lo que buscan todos los psicópatas, ¿no? Aislar a la víctima, que esté sola para que no pueda, nadie confíe en ella, no pueda recurrir a nadie y cada vez más sola, más indefensa. Entonces, este aislamiento, fíjense que acá es donde aparecen las miradas, mejor dicho, la no mirada. La no mirada, ¿no le pasó a veces gente que o sea, te niega, pero te niega el contacto visual? O sea, como que no existís. O sea, como que miran a través tuyo, ¿eh? Te miran y sos invisible. Bueno, para los abogados, ¿cómo vas a demostrar eso? Imposible, eso no se puede demostrar. No me miraba, me miraba mal, me ninguneaba. Sí, bueno, pero sí, o sea, uno puede entender desde la legitimidad el reclamo y el dolor de esa persona, pero desde el punto de vista legal no tiene recorrido ninguno, ¿no? Bueno, entonces, como dije, se rechaza el contacto visual, se le deja de hablar, o sea, no le hablan, no le dirigen la palabra, van a almorzar, no le invitan, o no la invitan, se reúnen en la cocina, o pasa la persona y dejan de hablar. O sea, vas al baño, decís, hola, qué calor que hace, y no te contestan, ¿entendés? O sea, entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, y cuando se le tiene que comunicar, le mandan mail o WhatsApp, o sea, por escrito nada más. Pero nadie le dirige la palabra, ¿sí? Obviamente todo esto es progresivo. Pero bueno, seguimos. El tercer grupo de conductas hostiles son los atentados a la dignidad. Entonces, estos comportamientos que atentan contra la dignidad producen en la víctima una reacción muy, muy particular,
que algunos que ven mal lo han visto como una especie de complicidad de la víctima con el acosador, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que es que no reacciona porque le da tanta vergüenza que no sabe ni a quién decírselo, ni siquiera muchas veces se lo dice a sí misma, porque le da vergüenza y no se atreve a reaccionar como una indignación que te supera, ¿entendés? O sea, te sentís superado por esa indignación. Por ejemplo, ponerle un mote, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un sobrenombre, pero así despectivo, y llamarlo de esa manera a espaldas de esa persona, ¿no? Que esa persona pues se entera, no sé, que le dicen la momia, no sé, el tonto, qué sé yo, no sé, lo que fuera, o sea, le ponen un mote. O gestos de desprecio, los gestos hasta pueden ser gestos, ¿no? Gestos gestuales del cuerpo, o sea, gestos de como que hablas, que como que sin decir una palabra, pero como que lo que estás diciendo siempre decís pavada, pero sin decir eso, simplemente con un gesto de desprecio. Se hacen circular rumores, por ahí basados en un dato X, se inventa toda una historia y se hace circular la historia, ¿no? La famoso radio pasillo, se hace circular esa historia. Se le critica todo, se critica lo que hace. Por ejemplo, por ahí la persona contó algo de su vida, no sé, de su relación o de sus hijos o qué sé yo, y se toma eso que contó para inventar cosas y hacer circular historias que nada que ver, o sea, tienen un 0,1% de realidad y todo lo demás es ficticio, pero es como que se va creando toda una visión falsa, ¿no? A la empresa, a todos los demás, a quienes quieran escuchar la historia. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos los cuatro grupos de conductas hostiles. Pueden darse los cuatro, pueden darse mezclados, pueden darse progresivamente, pero bueno, estos son los 4 grupos de conducta. Ahora, dijimos que el proceso de acoso es justamente un proceso. Y como todo proceso, entonces tiene etapas, ¿sí? O sea, no es que el proceso es siempre gradual. Busca destruir al otro, pero no es de entrada, o sea, no se manifiesta nunca abiertamente. Siempre es progresivo, lento, secuencial y de a poco. Entonces vamos a ver cuáles son las fases de este proceso. La primera fase del proceso es la etapa de seducción, que esta también la utilizan todos los psicópatas narcisistas, utilizan la etapa de seducción, porque nadie se mete con un loco sabiendo que es un loco, ¿no? O sea, uno se mete con un loco y después se entera que es un loco. Claro, y digo loco y me perdonan los psicólogos, porque para los psicólogos no hay locos, tendremos que entrar con los psiquiatras, para los psiquiatras ahí estamos más en consonancia. Pero bueno, volvamos acá, fase de seducción. ¿Qué es la fase de seducción? La fase de seducción es que me hago tu amiga, me hago que soy tu amiga para indagar, para tener ¿qué? Información, para que vos me cuentes cosas de vos, para que yo sepa quién sos vos, qué te gusta, qué no te gusta, cómo pensás, qué opiniones tenés de esto. Opiniones, me interesa, o sea, si yo soy la psicópata, me interesan tus opiniones. ¿Por qué me interesan tus opiniones? Porque después las voy a usar en contra tuya. Exacto, por eso quiero tener mucha información. Entonces, esa información también me va a servir para hacer el chusmerío de contarle a los demás, a los que a mí me interesa convertir en aliados míos, para que vean quién sos vos, porque yo te cuento todo lo que vos me contaste a mí y entonces vos fijate lo que piensa esta persona. Pero ¿cómo puede ser? Y bla, 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 bla. Bueno, entonces ahí la fase de seducción. Vos estás literalmente hablando con el enemigo, ¿no es cierto? Esa persona se te presenta como amiga y nada que ver. Bueno, ahora
Después de esa fase viene la fase 2, que es la fase de inicio. De inicio donde empiezan a aparecer los incidentes. Empiezan a aparecer los incidentes. Entonces, acá es donde el que no sabe puede llegar a verlo como, bueno, no resolvieron mal sus diferencias, no saben comunicarse, no saben resolver, ¿no es cierto? Es como que da esa impresión, de afuera da la impresión de conflictos que como que tienen mala comunicación, pero en realidad es como que están latentes. ¿Saben la diferencia, no? Entre un conflicto latente y un conflicto emergente. Bueno, acá es la etapa del conflicto latente. Acá hay algo que se está caldeando el tema, se está caldeando, pero todavía no pasa nada. Entonces los que están afuera dicen, bueno, en realidad, si la persona involucrada no son, si el acosador no es psicópata, porque ya dijimos que de acuerdo a la literatura consultada, que consultamos para dar todos estos seminarios, etcétera, vemos que hay diferencias en la literatura. No todos los acosadores son psicópatas. No todos los acosadores. Sí, todos los psicópatas son acosadores, eso sí, pero no todos los acosadores son psicópatas. Entonces hay que distinguir bien. Ahora, si aparecen roces, fricciones, falta de comunicación, mal manejo de las negociaciones, poco conocimiento de resolver conflictos, bueno, ahí es donde nosotros perfectamente se puede resolver a través del diálogo, porque perfectamente ahí se puede resolver la situación y no va a escalar, si es así, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que identificar bien, como les dije, hay que identificar bien. Pero bueno, una vez que supongamos que en esa etapa no se resolvió, porque no hubo diálogo, porque todo continuó mal y peor, o sea, no se verbalizó, o no se derivó a una mediación empresarial, porque ahí es un momento incipiente donde perfectamente si se detecta eso y recursos humanos no se quiere meter, pero sí lo detecta, lo puede derivar. Perfectamente lo puede derivar, porque ahí es el momento que se puede llegar a resolver, ¿comprenden? Bueno, pero supongamos que todo eso no pasó, pasamos a la etapa 3, y acá sí, es la fase de acoso. La fase de acoso propiamente dicha, ¿no es cierto? Acá comienza en forma progresiva todos estos comportamientos que yo les enumeré antes, esos 4 grupos de comportamientos negativos, aparecen aquí de manera continuada, una vez mínimo, una vez por semana, mínimo durante el transcurso de 6 meses, ¿sí? Entonces, en esta etapa, que es la tercera, ¿no? En esta etapa, acá la víctima, si hay algo que caracteriza a la víctima, es la desorientación. No entiende nada. No entiende qué está pasando. Como alguien, una persona que parecía tan divina, está bien, tuvimos un encontronazo, porque qué sé yo, porque yo pensaba tal cosa, pero era para tanto. ¿Qué es lo que le pasa? Me dejó de hablar. ¿Cuántas veces? Yo escuché 1000 veces gente que me pregunta, ¿y por qué me dejó de hablar? O sea, no entienden por qué de repente se le cortó la comunicación, pero no era para tanto. Bueno, acá es donde entonces empiezan a aparecer ya de manera continuada y ya no latentes, sino emergentes las acciones, ¿no es cierto? Bueno, pasada esta etapa viene la fase 4, que es la fase de trascendencia. La fase de trascendencia. Bien, acá la fase de trascendencia quiere decir que trasciende a las dos personas involucradas, trasciende al entorno, trasciende ya sea a los cómplices, pero también al entorno laboral, ¿entienden? Ya sea porque los cómplices magnifican la situación y quieren hacer quedar mal a la víctima, ¿sí? Para permitirle al acosador que haga lo que quiera, digamos, pero también trasciende a la organización, a los que están expectantes, digamos, están viendo ahí y no saben muy bien qué es lo que está, no toman partido ni por uno ni por el otro, pero es que ya es más evidente, ¿se entiende lo que digo? O sea, que los demás ya empiezan a ver que ahí hay algo raro.
Ahora tenemos, sí, la fase 5. La fase 5 es la fase donde, como ya trascendió, porque era la etapa 4, ya trascendió, entonces la fase 5 es qué hace la organización, sería la fase de intervención de la organización. Entonces acá se plantea la organización. ¿Interviene o no interviene? Y acá tenemos dos tipos de intervención. Intervención positiva o intervención negativa. La intervención negativa, no tengo que explicarlo mucho, no hace nada. O sea, ha trascendido, se dan cuenta, pero no hacen nada. O sea, no se investiga, no se toman medidas, no se sanciona a nadie, no se manda mediación a ninguno, se hace silencio. Bueno, está bien, sí, pero no hacemos nada. Porque ¿por qué nos vamos a meter? ¿No es cierto? ¿Para qué nos vamos a meter? Entonces, es una intervención negativa. Ahora, la intervención positiva tenemos de dos tipos. Una, que como hay indicios claros de que hay acoso, entonces se toma la posta de investigar qué es lo que está pasando. Se toma la posta de investigar, se hace un análisis de la situación. Luego les voy a dar algunos indicadores de cómo hacerlo, pero hay que buscar indicadores claros de que realmente esto está sucediendo. Y ahí dos cosas se pueden hacer. O una vez que está comprobado que hay acciones de acoso, se sanciona de alguna manera al acosador, cosa que a veces es muy difícil porque a veces, como les dije, la mayoría de las acciones no son, no es que agarraste a alguien pegándole a otro, la cámara lo está identificando, ¿me entendés? O una acción que no corresponden, o llegó tarde y está, fichó, o está la cámara que no, es muy difícil, pero suponiendo que hubiera pruebas, suponiendo que esté identificado claramente, entonces habrá que ver si la empresa tiene alguna política para sancionar este tipo de conductas que no corresponden, ¿no es cierto?, que atentan contra la cultura de la empresa. Eso sería una intervención positiva. Y la otra intervención positiva es, como dije, derivarlo a un tercero neutral. Y entonces esto que se resuelva en un ámbito tercerizado, podríamos decir, ¿cierto? Pero bueno, ahí entonces esas son las opciones que tienen la fase 5, opciones de intervención que tiene en la fase de intervención de la organización la empresa u organización. Pasamos a la fase 6. La fase 6 es la fase de marginación o abandono. Abandono de la organización. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando decías recién ahí, viste, de las evidencias, en cierta manera, como es tan difícil, digamos, documentar o mostrar esa evidencia objetiva, digamos, si la víctima es capaz y se siente todavía con un poquitito de confianza, y no sé si sirve también, ¿serviría que, no sé, te lo digo, que vaya con una cámara oculta, por decirlo? Hoy los celulares están súper preparados, las escuchas, grabar porque tenés micrófonos para grabar, sin tener una tecnología exagerada, algo casero que pueda perseguir a ver, sí, siempre siempre estamos dentro del plano de resolver todo esto dentro del terreno de la legitimidad. No de la legalidad, porque eso en un juicio puede ser que te sirva, no te sirva, no lo sé. Es muy, muy que depende del juez, porque en realidad depende mucho del juez. Entonces, si nos mantenemos dentro del terreno de la legitimidad y recursos humanos, que sería, digamos, el área o un área, tendría que haber alguien que se encargue de recibir ese tipo de denuncias, ese tipo de actitud, tendría que haber un área que organice y sistematice cómo se trasladan las denuncias, ¿sí?, por acoso laboral dentro de la empresa, porque de ahí es donde se organizaría también que estuviera la posibilidad de ir a mediación, porque si todo eso no está y la persona lo documenta, lo filma, lo graba, ¿a quién se lo da?
Claro, por ejemplo, donde yo trabajo hay un sector centralizado que es auditoría y Sí, que te acepta denuncias anónimas, resguardando si la persona quiere seguir anónima o no, eso depende de lo que quiera la persona, se le da esa oportunidad, se inicia una investigación, pero la persona obviamente que la van a entrevistar y va a tener que aportar información para que se inicie ya toda una investigación secreta de él. claro, es que ahí justamente está el punto, ¿ves? Vamos a detenernos un minuto ahí porque es fundamental si es que queremos destrabar esto. Si yo te obligo a vos, que sufrís todas estas acciones, y las venís y te sentís como un trapo de piso, y te digo, ok, pero acá tenemos un sector que si vos traes las pruebas, algo podemos hacer. Y yo entonces me pongo a grabar, filmar, que esto, que el otro, ver, que esto, no sé, cantidad de cosas que puedo llegar a hacer, a ver si puedo reunir documentación. En realidad, vos me estás tratando a mí como si fueras un juez, porque me estás pidiendo que yo aporte pruebas, ¿me entendés? Y en cambio, si vos vas a una mediación, no tenés que traer prueba, porque se encara desde el lugar de la legitimidad, donde lo que queremos es mejorar la relación, mejorar la comunicación y que ambas partes, confidencialmente, porque nadie se va a enterar de eso, pero sí son Juan y José, que se van a encontrar, si se tienen que decir de todo, se lo dirán, no lo sé, pero la cuestión es que ahí vamos a trabajar desde otro lugar, desde el lugar de no me traigas prueba. El tema es que vos, aparte, perfectamente puede ser que yo lo haya vivido como un acoso y vos no tenías intención de acosarme. Y entonces yo, en un mano a mano, con una persona neutral en el medio que nos permite hablar y que interviene cuando tiene que intervenir y se calla cuando se tiene que callar, pueden comprenderse esas personas, pueden solucionarlo a través del diálogo, ¿me entendés? Son dos maneras completamente diferentes. Si voy a aportar pruebas, la verdad que mucho no me va a servir porque las pruebas es muy difícil. Imagínate, me voy a poner una cámara oculta, voy a poner una, no sé, es toda una Es situación difícil, muy sí. difícil esa, muy difícil. Mejor sería establecer otros caminos más amigables, por decirlo de una manera, más que apuestan solamente al diálogo, a destrabar la comunicación, la relación, y si real, y además algo muy importante, porque el mediador se da perfectamente cuenta quién tiene delante, si tiene delante un psicópata o simplemente tiene delante un tipo que no se sabe manejar en la vida, porque es un autoritario, lo que fuera, bueno, listo, se le da una oportunidad y ahí salen gananciosos todos, ¿me entendés? En cambio, en el otro, qué sé yo, yo no expondría a una persona a decirle, che, andá y buscate las pruebas, porque Claro, me parece hasta más entiendo. violento, o sea, para mí, desde mi punto de vista, es revictimizar a la víctima, porque viene, me cuenta algo y yo digo, ah, sí, qué bueno, pero ¿sabes qué? Tráeme las pruebas. Claro. Entonces, no. Y es difícil, sí, recolectar No, pruebas entonces hay debe que ser. apuntar a otro lado, porque vos lo que querés es que, porque a ver, esto tiene consecuencias para la víctima y también para la organización, porque una persona que era un buen trabajador, que tenía un rendimiento X, después de pasar por todo este periodo, deja de rendir, deja de querer ir a trabajar, todo eso también afecta a la empresa. O sea, no es que solamente afecta a la persona y afecta a la empresa. Por lo tanto, a la empresa le debería importar que las personas que trabajan ahí tengan un buen clima laboral, pero por una cuestión de conveniencia nada más le debería importar, ¿no? Creo yo. Bueno, en fin, entonces, sí, sí, Además, lo que quiero decir en cuanto a lo que manifestaba Adriana, que en una de esas, en ese sector de auditoría, la persona que está al frente, como no está preparada, si no es mediadora y demás, tampoco alcanza a comprender porque lo toma en una de esas como que está bien lo que le dicen, porque como que, y si sos así, te dicen eso, te das cuenta, y si no haces las cosas bien, te dicen eso. Y bueno, pues algo será. por algo Entonces, será. Peor claro, todavía, peor peor. todavía, ¿entendés? Entonces vos, Pero claro, por eso, no, que es esto, imposible, no, no. por eso, entonces no hay que confundir, o sea, hay dos maneras de resolver esto. Por la vía legal, que no tenemos legislación suficiente para resolverlo por la vía legal,
o por la vía extrajudicial, que apela a la comunicación, a la relación, al diálogo, o sea, apela a otras cosas. Y bueno, y nada, ¿por qué? Porque confundir las dos cosas, hacer un mix medio extraño, no sé, yo lo considero una revictimización de la víctima. Es exponer a la víctima a ser más víctima, porque entonces no encuentra las pruebas y ¿qué hace? ¿Entendés? Bueno, sigamos. Entonces, dijimos fase 6, dijimos que eran 7 fases. Bueno, 7 fases 6, fase de abandono de la organización. ¿Qué pasa que en esta fase? Y que la víctima, si no encuentra apoyo de nada, y ya está limada, y ya está cansada, y está agotada, probablemente que vaya a hacer, renuncie. O sea, logró el objetivo, el acosador no te preocupes, Adri, podés estornudar, yo te puedo toser. Todo. Ya esta es la costumbre, ¿no? Bueno, en fin, las nuevas costumbres. Bien, entonces, se presentan la renuncia por sí solo. ¿Por qué? Bueno, se autoexcluyen, digamos, no encontraron salida, se autoexcluyen. Bueno, ahora, por el otro lado están los que no quieren renunciar, porque no todo el mundo quiere irse, ¿no es cierto? Por ahí tiene antigüedad, lo que fuera, y no quiere renunciar. ¿Qué pasa si no quiere renunciar? Entonces, empieza a faltar, empieza a rendir menos. ¿Y qué hace esas conductas? Le dan más argumentos al acosador para decir, ¿viste? ¿No te das cuenta que lo está haciendo a propósito? Está haciendo a propósito todo esto, porque en realidad o sea, invierte los papeles. ¿Entendés? El acosador se presenta como abusado por la víctima. O sea, inversión de papeles. Bueno, entonces, en general, la estadística dice que lamentablemente la mayoría de las situaciones de acoso laboral se resuelven por renuncia, porque la gente se va. Otro indicador es que detrás de muchas licencias psiquiátricas hay acoso laboral. Vieron que cuando la gente pide licencia psiquiátrica, licencia que está cansado, que esto, que el otro, eso también es un indicador de qué está pasando ahí, ¿no es cierto? Bueno, y la última fase, o fase 7, es la fase de recuperación. Para que una víctima se pueda recuperar, para que llegue a esta fase de recuperación sin haber renunciado, se tiene que abrir un espacio de diálogo. No hay recuperación, porque fíjense que una persona que sufre acoso laboral también está padeciendo estrés postraumático. ¿Saben lo que es el estrés postraumático? Es que cada vez que solamente recuerda alguna humillación, solo a veces hasta la voz del acosador, el tono de voz ya el cuerpo descarga químicamente cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. El cortisol es el que activa el cáncer, no sé si lo sabían, pero bueno, el cortisol es malísimo porque si vos descargás cortisol todo el tiempo, bueno, vas a terminar muy mal, porque esto obviamente tiene consecuencias físicas, ¿no? Psicofísicas. Bueno, la cuestión entonces es que para que haya recuperación, un poco uniéndolo con lo que me preguntabas antes, Adri, tiene que haber espacio de diálogo. Si no hay espacio de diálogo, o por lo menos espacio en el cual la víctima pueda hablar, porque aunque sea, suponete que no hay espacio de diálogo, suponete que no hay posibilidad de hacer negociaciones, mediaciones, no hay posibilidad de hablar con el otro, por lo menos que alguien te escuche. O sea, que haya alguien que tenga un pensamiento positivo, asertivo y que te pueda entender y que conozca de esto. Porque si te escucha alguien, como decía Susana, alguien que no sabe nada, no te toma por loca o por loco, es lo mismo que te escuche la pared, porque entonces, o mejor te escucha la pared, porque si te escucha alguien que no es que no te entiende, te dice, bueno, ya se te va a pasar, ya todo pasa en la vida, o alguna pavada de esas, bueno, entonces evidentemente eso no sirve. Pero bueno, la pregunta aquí, que es importante porque acá varios de ustedes que estudian o estudiaron mediaciones, ¿en qué etapa
¿En qué etapa del proceso de acoso les parece que sería más adecuado derivar a una mediación? Les quiero decir algo, la mediación no es la única manera, también puede haber negociación. Lo que pasa con la negociación es que no hay nadie que medie, digamos, no hay una persona que equilibre la balanza. Si vos tenés un líder con un empleado y el líder está acosando al empleado y los pones a negociar de manera directa, y va a ser medio difícil esa negociación, porque el equilibrio de poder no, va a ser muy difícil de manejarlo, ¿me comprenden? Entonces, la mediación empresarial, o sea, se va instalando lentamente, pero es importante que la misma empresa, en vez de pedir pruebas, diseñara procesos más amigables, pero ¿y en qué etapa entonces se podría derivar? ¿En qué etapa? Porque esto está basado en el diálogo. Sí, Tere, decime. Para mí o sea, la etapa más, donde más se puede trabajar la mediación o la intervención sería después de la seducción, donde comienza propiamente dicho el acoso. Porque ahí es donde se ve el conflicto, donde se puede hacer alguna intervención, modificar a la persona y llevarla a otra área, a otro lugar, hablar, comunicarse. Ya en las últimas etapas me parece que ya no se puede mediar porque ya tiene un daño la persona, tiene un daño psicológico, tiene un trauma, ha somatizado una enfermedad, ha somatizado un montón de síntomas, y esa persona ya se tiene que recuperar desde otro lugar, desde otra óptica, sea psicológico, sea con medicación, sea cambiando de trabajo, Mirá, renunciando. Está excelente ahí. ¿Por qué? Porque la mediación es un método para resolver conflictos, pero en estos casos de conflictos en la empresa y en específicamente conflictos relacionados con el acoso moral, cuanto antes se interviene, mejor. Cuanto antes se interviene, más posibilidad de que la gente se escuche, que tenga ganas de escucharse, que tenga la posibilidad de escucharse. Que no hayan pasado ya cosas tanto tiempo y que se hayan enquistado y que, como decís vos, sea el daño psicológico sea tan grande que no tendría sentido, ¿no es cierto? Al contrario, por ahí se expone todavía más a una persona en situación de debilidad. Pero es importante para los de recursos humanos entender que la mediación, como es voluntaria, si se instrumenta, la gente va si quiere, si no quiere, no va. Y se va cuando quiere, porque en realidad nadie la obliga. El tema es que si ve que tiene resultados, si ve que los resultados que obtiene son útiles, entonces va a estar dispuesta a participar, simplemente porque es efectiva. Nada más que por eso, ¿me comprendés? Pero bueno, en fin. En otra reunión hablamos de la mediación empresarial específicamente. Pero bueno, lo quería dejar acá porque todo el mundo por ahí habla de la mediación empresarial y en realidad, está bien, todos están de acuerdo, pero no se animan a implementarla, ¿me entendés? Porque en realidad es eso, es un animarse a implementarla. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Porque un poco lo estuvimos viendo, estuvimos hablando de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias reales que tiene el acoso laboral? Bueno, para el trabajador y para la organización, porque también acabamos de ver, no es solamente para el trabajador, para la organización también tiene consecuencias. Pero vamos a el trabajador. Diferentes niveles. Consecuencias a nivel salud. Bueno, acá se dan los estados psicosomáticos, puede aparecer pérdida de memoria, dificultad para concentrarse. Estoy hablando de cambios, ¿no? Una persona que era súper activa, de repente está desmotivada, está depresiva, está melancólica, está triste, tiene trastornos, tiene dolores en el cuerpo, dolor de estómago, dolor abdominal, náusea también, síntomas de desgaste. Sí. Quería intervenir un cachito con uno de los factores más importantes que se le da, me parece que es la ansiedad, que eso después le lleva a la depresión. Totalmente. Que la ansiedad es la que reúne a todas el resto, ¿no? Sí,
Porque ¿sabes qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo al futuro. O sea, la ansiedad es el miedo a oh, qué me va a pasar, ¿entendés? Entonces, totalmente. Bueno, pero también hay síntomas de desgaste físico, ¿no es cierto? Dolor en las cervicales, dolor en las lumbares, trastornos del sueño, no poder dormir, o sea, o despertarse de la madrugada pensando que vas a tener que ir a trabajar, encontrarte con esa persona al día siguiente, cansancio, debilidad, bueno, en fin, estos serían entonces los a nivel salud. A nivel social también hay consecuencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas personas se vuelven más susceptibles, o sea, están como a la defensiva, hipersensibles, susceptibles, o por no pasar por situaciones se aíslan. Bueno, ahora estamos todos medio aislados, pero no porque pasamos por el móvil. Bueno, nos aislamos, pero seguimos hablando. Nos aislamos, pero seguimos para adelante. Exactamente, esa es la actitud. Muy bien. Bueno, entonces, hay también irritabilidad, porque a algunos le da por la tristeza, pero otro por ahí le da por la agresión, ¿viste? Se ve, pero ¿cómo? Y entonces, es como darle la razón al que te está enloqueciendo a vos, ¿me entendés? Te está enloqueciendo a vos y vos estás actuando y le estás dando la razón, porque estás en un periodo de confusión. Pero bueno, irritabilidad, agresividad, hipersensibilidad, aislamiento, bien. Y uno de los factores más graves, que se los nombré antes, pero viene a cuento acá porque está dentro de este grupo, es el estrés postraumático. O sea, no poder ni siquiera, acá es donde aparece la angustia. La angustia aparece en el síndrome de estrés postraumático, porque acá te da un miedo, te da una cosa que no sé, no la puedo explicar, pero revivir, es como revivir la humillación constantemente en la mente. Otras consecuencias son a nivel laboral, ¿por qué? Disminución de la calidad del trabajo, ausentismo, solicitud, como les dije, ¿cómo es? De Carpetas médicas. médica o licencia psiquiátrica, personas que aportaban ideas, creatividad, entusiasmo, ganas, bueno, nada, no aportan nada, no hay creatividad, no hay ganas de aportar nada, ¿no? Innovación ni nada, bueno. Eso por el lado entonces de la víctima. Ahora los costos para la empresa también, ¿no es cierto? Bueno, esperen, costos para la empresa que no son solamente económicos, porque, a ver, todo esto redunda en el mal clima laboral, mayor ausentismo, también publicidad negativa para la empresa, porque imagínense si muchas personas pasan por ahí y dicen, esa empresa es una porquería, trabajar ahí te sentís re mal, ¿no es cierto? Bueno, y ni hablar si se hacen acciones legales, obviamente. No, ya vimos que no tiene mucho recorrido, pero de todas maneras hay que invertir tiempo y dinero para cualquier acción legal. Después tenemos consecuencias derivados para el núcleo familiar o el entorno social. Por ejemplo, dejar de hacerse cargo de las responsabilidades familiares, qué sé yo, como un retraimiento del entorno, llevarse mal o sea, por no. ¿Qué pasa con la víctima? Por ahí, por no hablar de lo que tiene que hablar, se empieza a llevar mal con su pareja o con su familia. O sea, lleva a su casa el problema y lo traslada a otro. Bueno, todas estas consecuencias. Muchas personas, producto de esto, se divorcian, por ejemplo. Si lo viéramos en mediación familiar, una de las causas de divorcio, el tema de haber sufrido moving en la empresa. Bueno, en fin. Entonces, vamos a, ¿qué hora es? Bien, vamos entonces a qué hacer, a las medidas, las acciones, medidas de acción. Bueno, dijimos que es importante, lo dije desde el principio, muy importante principalmente, considero que recursos humanos es quien se debería ocupar de este tema,
pero para quien se ocupe del tema, de estos temas dentro de la empresa, es muy importante que lo pueda detectar con claridad. Entonces, con claridad y tempranamente, porque también dijimos que cuanto antes se detecte, mayor posibilidad hay de resolverlo de manera gananciosa para todas las partes. Entonces, para poder detectar, distinguir de manera temprana, bueno, ¿qué herramientas tiene en este caso recursos humanos? Vamos a ver algunas. Por ejemplo, la evaluación de desempeño tipo estilo 360, feedback 360, ¿no es cierto? Entonces, acá ¿qué se puede detectar? El estilo de liderazgo, el estilo de dirección, los comportamientos entre pares, pero obviamente tiene que participar todo el mundo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, la idea es utilizar la información de la evaluación de desempeño para tener información y detectar. Ahí se puede tener información. También se puede gestionar un sistema de comunicaciones internas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede detectar la fluidez o no de la comunicación entre los trabajadores, pero para eso tiene que haber un sistema de comunicación interna. También se puede usar o realizar y utilizar la información que recabamos de las encuestas de clima. Encuestas de clima laboral. Bueno, aquí ni hablar. Si hace una buena encuesta de clima laboral, vamos a hablar de la motivación, del sentido de pertenencia, las fallas en el estilo de liderazgo. Bueno, clima laboral, todo lo que le queramos poner al clima laboral. Y también otro indicador que podemos tener son los niveles de ausentismo o de pedido de licencias que les dije hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, estas herramientas nos sirven también para tener indicadores. Eso es el primer punto. El segundo punto es, bueno, si tenemos estos indicadores, los tenemos que investigar, porque estos son solamente indicadores. Ahora los tenemos que investigar, es decir, ir más a fondo de las causas de eso. O sea, salió algo en la encuesta de clima, salió algo en el 360, ok, ahora tengo todos estos datos, pero los tengo que llevar al análisis. Entonces, ¿cómo los puedo analizar? Bueno, los puedo analizar hay cuestionarios, de hecho, pues, hay cuestionarios específicos para hacer esto, para detectar, para investigar el acoso, cuestionarios que fueron, por ejemplo, Iñaki Piñuela, ahora no me viene a la mente el nombre del cuestionario, pero tiene un cuestionario específico para la empresa. También tenemos cuestionarios de otros, Lehman tiene su cuestionario, bueno, es decir, hay cuestionarios específicos, ¿no es cierto? A partir de ahí, ejecutar las medidas de acción. Ya dijimos que básicamente tenemos 3 caminos, de los cuales uno es totalmente desaconsejable. ¿Cuáles son los 3 caminos? El primer camino es sancionar si se tienen pruebas, elementos, cuestión que es muy difícil. El tercer camino es diseñar un sistema de comunicación dentro de la empresa que podemos llamar mediación, facilitación de la comunicación o como se les quiera ocurrir que se llame, donde la gente pueda ir a hablar ahí, hablar, a ser escuchado, a dialogar, a resolver sus conflictos de manera gananciosa. Y el tercer camino es el legal, que no va. Por lo menos desde nuestra visión, no se resuelve esto legalmente. ¿Pero por qué no se resuelve legalmente? Porque no tenemos un marco legal adecuado tampoco. Entonces, no podemos, si primero necesitamos, para que algo se resuelva legalmente tenemos que tener un marco legal adecuado. Todavía no lo tenemos. Es decir, no es que no hay nada, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes leyes, digamos, hay una legislación nacional, partiendo de la Constitución Nacional, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le asegura al trabajador condiciones dignas y equitativas de trabajo. Entonces, partiendo desde ahí, no es que no tenemos nada, pero bueno, no hay algo, lo que quiero decir es que tenemos legislación, tenemos la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 4, pero no tenemos algo específico. Entonces, tenemos que manejarnos desde la legitimidad, no tanto desde la legalidad. ¿Me comprende? Es un pendiente.
es que se dictan tantas leyes, ¿no? Sí. Tantas Y leyes. algunas leyes que no tienen sentido para nada. Claro, por eso, ya que dictamos tantas leyes, podríamos dictar una que sea útil. ¿Qué les parece? Podemos proponer una que sea útil. Esta sería una ley muy útil. Pero bueno, volviendo y como último entonces, como último enfoque, porque estamos hablando mucho de diagnosticar, identificar, intervenir y resolver, pero hay algo antes de todo esto que también le corresponde a recursos humanos o a quien se ocupe de todos estos temas, que es trabajar en prevenir, porque en realidad si nosotros prevenimos, todo esto no aparece, pero para prevenir hay que trabajar. Entonces, es como decimos en negociación, ¿no es cierto? Todo lo que se hace previo a ir a la mesa de negociación es terreno ganado. Bueno, acá es lo mismo, todo lo que hacemos antes de que aparezcan todas estas cuestiones es terreno ganado. Pero prevención, ¿para qué? Y para generar una cultura que no permita esto. Porque si la cultura organizacional lo permite, estamos sonados. ¿Y cómo podemos trabajar la cultura? Y la gente de recursos humanos tiene que estar capacitada en todos estos temas, tiene que capacitarse para capacitar, o sea, hacer planes de comunicación interna, generar espacios donde la gente pueda, como dije y lo repito, ir a hablar de todos estos, que no se oculten, pero que no sea estigmatizante el hecho de hablar, que al contrario, el hablar es liberador, es positivo. La idea del hablar es para poder prevenir, justamente. Entonces, hay que, digamos, todo lo que se haga para prevenir es trabajar por un ambiente sano, por un ambiente laboral sano. Bueno, entonces, fundamentalmente, dos son las acciones de prevención. Una, que recursos humanos se capacite en estos temas, porque si no tiene capacitación, es invisible. Lo que uno no ve, no existe. Entonces, para verlo, se tiene que capacitar. Y dos, elaborar planes, a su vez, de capacitación a los trabajadores, de machacamiento, de machacamiento del cerebro para introducir que estas cosas, lo que está bien, lo que está mal, es decir, un poco trabajar los famosos valores. Vieron que los valores de la organización, que ustedes entran y ven el cuadrito de los valores y qué sé yo, bueno, lo agarran el cuadrito y se arman un plan de capacitación para que la gente entienda con prácticas, con ejercicios, con machacamiento permanente. Y además eso genera algo muy interesante. Miren, y con esto cierro. Mayor productividad dentro de las organizaciones. Sí, pero genera algo muy práctico. Mirá, con esto cierro este encuentro. Cuando alguien actúa mal, lo puede hacer porque está en la oscuridad. Nadie que está a la luz puede actuar mal. Es un efecto psicológico que tiene el hecho de que vos, si lo dejan pasar y nadie se da cuenta, vos le das para adelante. Pero si a vos te están diciendo, esto no es el camino, esto está mal, esto no se hace, porque acá hacemos las cosas así, pero vos te ves en descubierto, o sea, bien, esto no es discursitos, es capacitación y es acción, es capacitación para la acción, ¿me comprendés? Entonces ahí es más difícil. No vas a eliminar la tendencia de alguien a actuar mal, pero sí lo vas a atajar. ¿Por qué? Porque nadie que actúa mal se quiere ver en descubierto. Fíjense que todo esto que les estoy contando es en las sombras, es solapado. No es que alguien viene y dice, yo soy el más malvado de la empresa. No, nadie dice soy el más malvado. Yo soy buenísima, soy la mejor, soy una Carmelita descalza. Y por la espalda te estoy clavando los 100 puñales, ¿me entendés? Porque funciona así. Entonces la prevención tiene también este efecto colateral positivo que es de advertencia, pero una advertencia positiva, porque es, mirá que acá sí nos damos cuenta de estas cosas. Acá no pasa desapercibido, acá sí nos estamos dando cuenta. Y si sobre todo las personas que se tienen que ocupar de esto se sabe que están capacitadas y actúan y accionan, bueno, esa es la mejor prevención que existe. Bueno, y nos fuimos del tiempo totalmente. Perdón, tengo una bueno, pregunta. Sí, pregunté. Hola, ¿qué tal? ¿Qué país o
¿cuál sería un ejemplo para vos como para seguir, como para decir, bueno, esto está organizado, está mejor, está más Sí. legalizado, más legislado? Sí, y no sé si te sumaste, pero creo que lo dije. Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia tuvo como inspiradora de la ley a quien nosotros tenemos como inspiradora de nuestras capacitaciones, que es Mary France Irigoyen, ¿sí? En general, Francia se toma como modelo, ¿sí? De Europa, porque se tomó a Francia como modelo para legislar en otros países. No todos los países europeos tienen legislación específica, pero Francia sí es un gran modelo. De todas maneras, andando los años, hoy, si la escuchás a Irigoyen, dice que esto no se soluciona con legalidad. Ok, muchas gracias. No. Me sumé 6 minutos más tarde a la charla, se ve bien, que bien, ya había bien. pasado esa parte. No te preocupes, pero bueno, de todas maneras, yo también coincido de que para que se solucione legalmente deberían entonces, van a tener que estar muy capacitados los jueces y los abogados que intervengan en esos temas, porque no es una cuestión, no es tanto una cuestión legal. O sea, hay mucha cuestión acá bueno, de todo lo que vinimos hoy hablando. Sí, más moral que Más legal, moral obviamente. que legal, exacto, más moral que legal. De hecho, acoso moral. Bueno, tenemos que terminar, pero como nos vamos a ir viendo, por lo menos me propongo hacer 2 de estos encuentros mensuales y abiertos a todos los que tengan ganas les gusten algunos de los temas que vamos hablando, así que son todos bienvenidos. Les agradezco a todas, porque en este momento hubo por ahí algún señor, pero ahora se fue, algo escribió por ahí. Y ¿cómo es? Y bueno, y les agradezco a todos, espero que les haya gustado, que le hayan sacado algún aprendizaje positivo y para seguir hablando de este tema, ¿no? Porque esto es una aproximación al tema, podríamos decir, una síntesis apretada para cada uno de los puntos de los que hablamos, ir desgranándolo, pero acá lo más importante es tomar acción. Como en todas las cosas, tomar acción. El que tenga alguna cuota de responsabilidad o pueda hacer algo, tomar acción sería, digamos, el gran desafío, ¿no? El gran desafío de todas nosotras, trabajando para prevenir y solucionar estos temas. Bueno, me tengo que ir, así que les tengo que decir adiós. ¿Cómo cierro esto? Esperen que la tecnología me mata. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, Adiós. un placer. Chau, Nos igualmente. vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.